nuevamente Arizabalo, presente el día de hoy en tus ciudades. ¿Cómo estás? Bien. ¡Feliz miércoles! Igualmente, feliz miércoles. Aquí esta sala llena de mucha guapura. Gracias. Gracias. Oye, traes un tema muy interesante que yo creo que muchas personas, y me incluyo, no sabemos en realidad a qué se refiere este concepto. Realmente si existe, y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Así que, ¿te parece si definimos primero qué es la prescripción adquisitiva? Existe y se da mucho, todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos y van a decir, sí es cierto. ¿A qué nos referimos? En principio, vamos a dejar claro que en materia de leyes, en materia de derecho, el transcurso del tiempo hace que se generen derechos o que se pierdan derechos. Entonces tenemos eso que se llama prescripción. La prescripción es qué pasa, qué efectos tiene el transcurso del tiempo en las cuestiones legales. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de prescripción adquisitiva o usucapión, a veces así se escucha, y la gente sí lo conoce, usucapión, prescripción adquisitiva, estamos hablando que el transcurso del tiempo va a generar un derecho en favor de una persona que en casos como estos de la prescripción adquisitiva van a dar lugar a poderte convertir en propietario de algo. Y básicamente es esto, es tener un bien, vamos a poner el ejemplo sobre todo de los bienes inmuebles porque es el que más se da, y ocuparlo por algún tiempo. La ley dice que tienes que ocuparlo o tienes que cumplir con el requisito de haberlo ocupado 5 años cuando es una ocupación de buena fe, ahorita les explico qué es eso, 10 años cuando es una ocupación de mala fe. Y si tú estás en esta ocupación teniendo esta posesión de forma pública, pacífica, continua y de buena fe, entonces puedes aspirar a que después de que ha transcurrido ese tiempo te puedas convertir en propietario. A ver, entonces te pregunto, esto más o menos traducido a lo que lo entiendo yo, es tú rentas un departamento, por así decirlo, de buena fe. Ahorita nos explicas qué significa de buena fe, de mala fe. Lo rentas y después de 5 años, ¿tú tienes el derecho de poder comprarlo? No. ¿Cómo funciona? No. No lo vas a comprar. La mera posesión, la mera tenencia material de la cosa, del inmueble, te genera esos derechos. Es muy importante decir que no es cualquier tipo de posesión, porque ahora que decías tú, por ejemplo, el ejemplo del arrendamiento, en un arrendamiento nunca va a poder operar la prescripción adquisitiva. Entonces, ¿en qué tipo de posesión y con qué tipo de materiales o de muebles o inmuebles son con los que se aplica? Cuando el origen de tu posesión, o sea, el motivo por el cual tú entraste a poseer ese inmueble, la ley dice es una posesión originaria, que en términos normales, entendibles, es entraste como dueño. Alguien te vendió, alguien te regaló, alguien te permitió vivir ahí como dueño. ¿Y tú? ¿Alguien te prestó? No, porque la posesión que tú tienes no es como propietario. Ya. Propietario es que tú realmente estás ejerciendo ese tipo de actos que haría un dueño. Cuando alguien te prestó, entonces la posesión que tú tienes es derivada de un contrato de arrendamiento cuando pagas renta, de un contrato de comodato cuando es un préstamo gratuito, cuando tú ocupas ahí porque eres hijo de familia que vivía en esa casa. Entonces el origen de la posesión es lo que determina cuándo sí y cuándo no puedes prescribir. No es tan fácil. Para no confundir, es cuando tu origen es en concepto de propietario, el origen de tu posesión es en concepto de propietario. Cuando es así, entonces se tiene que cumplir con los otros requisitos. El transcurso del tiempo. Cuando digo en forma pública es que todo el mundo sepa, que la gente sepa, la colectividad sepa que tú eres el que está ahí viviendo y que ellos piensen que tú eres el propietario. En forma continua, que no hayas perdido esa posesión. Durante 5 años. Durante 5 años en el caso de la buena fe. En forma pacífica, que nadie haya venido a interrumpir tu posesión. Es decir, oye, ¿tú qué estás haciendo ahí si la propiedad es mía? ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¿Con qué derecho? ¿No? Entonces, cuando se van sumando esos elementos, a través de un juicio, la persona que quiere convertirse en propietario de ese inmueble en particular, lo que hace es, vengo a acreditar que la causa generadora de mi posesión es en concepto de dueño y lo acredita, ¿no? Tengo un contrato. ¿Y cuando es de forma continua, qué sucede? De la misma forma. En la misma forma. Vengo a acreditar que esta posesión que yo he tenido es continua. ¿Cómo lo voy a acreditar? Pues con testigos, con el pago de impuestos, con fotos, con toda la correspondencia que me ha llegado. O sea, por ejemplo, para entenderlo, digamos que alguien le regala el departamento, por ejemplo, un papá a su hijo, te regalo ese departamento, órale, de palabra. Pero a lo mejor se muere el papá y la viuda viene y dice, dame el departamento de tu papá. Bueno. Y le dice, pero a mí me lo regaló mi papá. ¿Es así más o menos? ¿Es algo intestado, digamos? En un juicio, en ese juicio tú tienes que acreditar cuál es la causa. Por eso estamos aquí diciendo que no haya una oposición. O sea, tú puedes estar en el departamento que me regaló mi papá, pero resulta que a los 3 años o 4 años vino mi mamá
Exacto. Y dijo, oye, yo te vengo a demandar y te vengo a decir que tú me desocupes te vayas. Ajá. Ya no hubo una oposición. Entonces parece un hijo, un familiar, porque sucede. Ya no fue pacífica la posesión. Ya no. Ya se interrumpió. Por eso tienen que conjugarse. Pero si ya todos pasaron esos los 5 elementos. años que dijiste, sí. Ahí sí. Ahí sí, pero es mediante la declaratoria de un juez. Claro. Sí, claro. Tú tienes que demandar, por ejemplo, en ese tipo de procedimientos, ¿a quién demandas? ¿A quién tengo que decirle, me ha convertido el dueño, ya no eres tú? Al que aparece como titular en el registro público de la propiedad. Entonces, es una figura jurídica que se da, que tiene sus detalles, pero que se puede presentar, y yo conozco mucha gente que ha adquirido inmuebles por prescripción adquisitiva como una manera extraordinaria de hacerlo cuando no se hizo una escritura, cuando no se formalizó en su momento de manera correcta. Pero el transcurso del tiempo le dio ese derecho, ¿no? Ok. No, pues está súper bien que exista, ¿no? Pues es algo interesante, y también, por ejemplo, cuando hablamos del caso de mala fe. Cuando hablamos del caso de mala fe... Sí, era lo que te iba a preguntar, porque de buena fe ya hablamos, pero ¿cómo se comprueba que es mala fe? Rapidísimo para cerrar. Tienes que acreditar que no son 5, sino 10 años. Estos 10 años que han pasado sin que nadie te moleste, sin que nadie te interrumpa, implican que el que pudo haber tenido algún derecho lo pierde, porque tú que lo estás poseyendo lo ganas. Es algo así. Órale, no, pues nos quedamos con muchas dudas ahora en el tintero, porque cuando es de mala fe todavía hay más cosas que se tienen que saber. Muchísimas gracias, Valente. Encantado. Gracias, Valente.